Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un básico de la repostería. Les voy a compartir cómo se prepara un buttercream americano y todos los tips y todas las cosas que tienen que cuidar para obtener éxito en esta preparación. Es ideal para cubrir tartas, para ponerlo de relleno, sobre todo para cubrir tartas y que queden perfectas. Vamos a comenzar ya con el video. Antes de comenzar les recuerdo que en la parte de abajo en la descripción hay un enlace que los lleva a encontrar todos los ingredientes, las cantidades y todo el procedimiento. Asimismo también si les aparecen los subtítulos, únicamente ustedes los pueden desactivar porque a veces me dicen quita las letras negras, no se ve nada. Yo no los puedo quitar. Yo pongo subtítulos en el canal, pero cada usuario los activa o los desactiva. Entonces busquen la opción para desactivar los subtítulos. Entonces vamos a empezar hablando ahora sí de la receta. Hay dos ingredientes así como que son los más, que llevan más cantidad, un buttercream, que es el azúcar glass o azúcar pulverizada y la mantequilla. Entonces vamos a hablar, la mantequilla es muy importante que sea mantequilla que tenga alto porcentaje de grasa, aproximadamente de un 82-85%. Es muy importante también que sea mantequilla. Únicamente mantequilla, margarina no, porque la composición de la margarina es muy distinta. Entonces es muy importante que sea mantequilla y también muy importante que esté a temperatura ambiente. Entonces la voy a agregar aquí y la voy a llevar a batir durante 5 minutos. El aditamento que estoy utilizando es el de la pala, ¿sí? Porque este aditamento no nos mete tanto aire como lo es el globo. Entonces, si tienen una batidora parecida a esta, utilicen la pala. Y si tienen batidora manual, sin ningún problema lo pueden hacer con su batidora manual y van a batir durante 5 minutos. Denle el tiempo suficiente a la mantequilla para que se acreme perfectamente bien. Vámonos a batir 5 minutos. Pasados los 5 minutos vamos a detener nuestra batidora. Si se fijan ya está súper acramada la mantequilla, súper suave. Ese es el punto que necesitamos, así es que sean muy pacientes porque es muy importante darle el tiempo que necesita. Y voy a agregar aquí el azúcar glass. Vamos a agregarla y la voy a colar para que vaya lo más fina posible y que no lleve ningún grumito que nos vaya a quedar en nuestra preparación. Una vez que terminamos, la voy a mezclar un poquito para que se integre con la mantequilla. Y sobre todo que ahorita que ya la pongamos a batir, no se vaya a pulverizar tanto. Y voy a agregar aquí también un poquito de crema, son 30 mililitros de crema para batir. Y voy a agregar también aquí vainilla. Y vamos a batir otra vez durante 5 minutos nuevamente. Voy a empezar con velocidad baja y en cuanto veo que se incorpora un poquito más el azúcar, voy a subir a velocidad media. Y una vez que ya pasaron los 5 minutos, ya tenemos aquí nuestra buttercream lista. Vean nada más qué belleza, súper cremosita, quedó perfecta. Entonces voy a bajar todo de la pala y ahorita les voy a enseñar cómo irle dando color a su buttercream. Entonces una vez que la tenemos lista, vamos a empezar a darle color. Estoy trabajando con colorantes en gel, la marca que ustedes quieran está bien. Yo estoy utilizando aquí un rosa viejo y voy a hacer 3 tonos diferentes de rosas. Entonces voy a empezar con el tono más bajo, voy a reservar y voy a agregar más para hacer el tono medio y el tono más fuerte. Esta es una manera muy práctica de colorear cuando queremos como que una misma tonalidad de rosas, pero nada más diferentes, ir subiendo el tono. Entonces voy a agregar primero una gotita nada más y
voy a integrar. Una vez que tenemos ya el tono que queremos, que es este rosita pálido, voy a agregar aquí como una tercera parte aproximadamente de este tono. Y a lo que me resta le voy a agregar otra gotita más. Y volvemos a integrar. Una vez que tenemos nuestro tono listo, reservamos la mitad. Y ahora sí, a lo que me resta le voy a agregar una última gotita. Y vamos a integrar todo muy bien. Lo vamos a agregar a nuestro bowl. Entonces aquí quiero que vean cómo queda una gama de rosas y cómo se va degradando el color. Entonces es muy fácil, si ustedes van a hacer un pastel de los que se usan ahora degradados, empezar con todo su betún, con todo su buttercream, poniendo un poquito de colorante y cada vez van agregando un poquito más. Entonces ahora sí, ya que están listos, vamos a ponerlos en unas mangas con unas duyas para empezar a formar, porque es importante que ustedes vean qué lindo queda este buttercream. Y así quedó ya listo nuestro buttercream. Si se fijaron, es una receta muy simple, con ingredientes muy básicos, pero ingredientes que hay que cuidar para obtener el resultado que queremos. Este buttercream, si lo guardamos en refrigerador, tiende a endurecer. Entonces les recomiendo que lo saquen, lo batan otra vez para que esté suave y puedan decorar su pastel. Lo mejor es hacerlo y decorar el pastel. Entonces decoran su pastel, lo cubren, lo decoran y muy probablemente lo van a guardar en refrigeración. Si ustedes lo sacan para consumirlo, el pastel va a estar muy firme, el buttercream, un poquito duro, ¿sí? Porque endurece mucho porque es mantequilla. Entonces les recomiendo que lo saquen una media hora antes de consumir para que esté suave y puedan disfrutar muchísimo su pastel. No me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.